La verdad. Buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Damos inicio a este estudio de Romanos. Hoy vamos a ver el versículo 3 y el versículo 4. Ya estamos claros con lo de los otros dos primeros versículos, donde la ventaja, preguntaban ellos, que tenían los judíos. El versículo 2 dice mucho en todas maneras, ya ahí quedamos, dice el 3 y el 4. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Amén y amén. Entonces, el versículo 3 en la TLA dice: y aunque es verdad que algunos de ellos no hicieron caso del mensaje, eso no significa que Dios dejará de cumplirles todo lo que les prometió. En la PDT dice: es verdad que algunos judíos no fueron fieles, pues no hicieron lo que Dios quería, pero su infidelidad impedirá que Dios sea fiel en hacer lo que prometió. Entonces, esa es la pregunta y este es el versículo 3. Las palabras claves: han sido incrédulos. El código es 569 del griego apisteo y habla de ser, estar incrédulo, es decir, no creer o desobedecer, sin fe en Dios y en Cristo. Marcos 16:16, Romanos 3:3. La otra palabra, incredulidad. Código 570 del griego apistía y habla de no creer, falta de fe cristiana o infidelidad, desobediencia, dudar, poca fe. Incredulidad o falta de certeza, desconfianza, incredulidad con respecto a declaraciones, doctrinas, promesas, etc. Mateo 13:58, Mateo 17:20, Marcos 9:24, Romanos 3:3, Romanos 11 versículos 20 y 23. La última palabra de este versículo 3 es fidelidad. Código 4102 del griego pistis. Habla de credibilidad, convicción, confianza en Cristo para salvación, constancia en tal profesión, por extensión, el sistema de verdad religiosa, entre paréntesis, evangelio, en sí mismo, habla de fe, fidelidad, fiel, habla de buena fe, fidelidad, sinceridad, o sea, una fe sincera. Mateo 23:23, Romanos 3:3, Gálatas 5:22, Primera de Timoteo 1:19, Primera de Timoteo 2:7, Segunda de Timoteo 2:22, Segunda de Timoteo 3:10, Tito 2:10, Apocalipsis 2:19 y Apocalipsis 13:10. Bueno, entonces serían las tres palabras claves. Han sido incrédulos, incredulidad y fidelidad. Aquí he puesto dos comentarios, uno de Wayne Part-Time y Bill H. Reeves. Dice: Dios entregó al judío su revelación, y entre paréntesis las sagradas escrituras, pero el judío por su infidelidad no hizo buen uso de su ventaja al tener esas escrituras. No obstante, la infidelidad del judío no cambiará la fidelidad de Dios en su promesa de bendecirle, porque sus promesas son condicionales. Entonces aquí ya nos habla más claro todavía. Cuando ellos dicen que pues si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la infidelidad de Dios. Dice que en cuanto a ellos como judíos que recibieron la revelación, las sagradas escrituras, fueron infieles porque no hicieron buen uso de la ventaja. O sea, tuvieron la ventaja pero no la aprovecharon. Ya creo que eso hemos hablado varias veces. Pero no por eso Dios va a dejar de cumplirle las promesas. Y entre ellas la promesa más grande, ¿cuál es?
la promesa de salvarlos, así como nos salvó a nosotros, va a ser la promesa de salvarlos a ellos también a la misma manera, porque pues tuvieron la revelación pero no la creyeron, porque si lo hubieran creído no hubieran dicho crucifíquenlo, pero por eso Dios no va a dejar de cumplirle la promesa. Recordemos que en Él las promesas son sí y amén, y que Él no miente ni se arrepiente. Otro comentario, la Biblia de las Américas de Estudio 2000, dice infieles : es decir, incrédulos. Esta incredulidad se hace evidente en su rechazo de Jesús como el Mesías, lo que les hablaba ahora. Ellos lo rechazaron y pidieron que lo crucificaran. Prefirieron que soltara a Barrabás. Y de eso se trata la infidelidad, de incredulidad. El rechazo a Jesús es lo mismo que pasa con el que cuando uno le va a predicar el mensaje del evangelio, no lo recibe, no lo escucha, lo rechaza a uno. Este versículo nos habla de los judíos infieles, de su conducta desleal, de su incredulidad, de que no le hicieron caso al mensaje, no obedecieron a lo que Dios les decía, pero aún así Dios es fiel con lo que les prometió. Infieles, pero Dios fiel, o sea que Dios se mantiene fiel en su promesa. Y ellos infieles en su incredulidad, en su desobediencia. Según las palabras claves, han sido incrédulos. Habla de no creer ni tener fe en Dios y en Cristo. Incredulidad habla de infidelidad, desobediencia, desconfianza, dudar con respecto a declaraciones, doctrinas, promesas. Fidelidad habla de fe, fiel, convicción, confianza en Cristo para salvación. ¿Cómo quedaría este versículo 3 según las palabras claves? Es verdad que algunos judíos no han creído ni tienen fe en Dios y en Cristo, pero su infidelidad, desobediencia, desconfianza, duda con respecto a declaraciones, doctrinas o promesas no significa que esto impida que Dios sea fiel en la promesa de confianza en Cristo para salvación. O sea que ellos van a creer en Cristo y se van a salvar. Se entiende que no todos, pero sí una gran mayoría de ellos. Versículos finales. Romanos 9:6, Romanos 10:16, Romanos 11 del 1 al 7 y el versículo 29, Hebreos 4:2, Números 23:19, Primera de Samuel 15:29, Isaías 54 del 9 al 10, Isaías 55:11, Isaías 65 del 15 al 16, Jeremías 33 del 24 al 26, Mateo 24:35, Segunda de Timoteo 2:13, Hebreos 6 del 13 al 18, Salmo 84:7, Juan 1:16, Segunda de Corintios 3:18, Segunda de Tesalonicenses 1:3, Tito 1 del 1 al 2. Entonces con estos versículos terminamos Romanos 3:3. Ahora seguimos con Romanos 3:4. Lo vamos a leer para recordar. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Cómo dice este versículo 4 en la TLA? De ninguna manera, aunque todo el mundo miente, Dios siempre dice la verdad. Así lo dice la Biblia. Todos reconocerán que siempre dicen la verdad, por eso ganarás el pleito cuando te acusen ante los jueces. Como dice en la PDT, de ninguna manera, aunque todo el mundo falle en cumplir, Dios siempre cumple lo que promete. Así está escrito, para que por medio de tus palabras se demuestre que tú eres justo y vencerás cuando te juzguen. Las palabras claves, de ninguna manera. El código es 3361 del griego me. Habla de negación absoluta, no, no sea que, nunca, nada, ni puede, que no, ni siquiera. ¿Cómo suena aquí, no? Que no, de ninguna manera es que no, y punto. La otra palabra, sea, código 1096
del griego ginomai, y habla de hacer que sea, es decir, llegar a ser, acontecer, alcanzar, constituir, convertir, efectuar, hacer, llegar, producir, quedar, resultar, suceder, venir. Habla de implicando resultado, un acontecimiento por venir o por ocurrir, ser hecho, darse. Habla también de que sea, exista, de no dejar que pase, Dios nos libre, una exclamación de aversión. Lucas 20:16, Romanos 3, versículos 4, 6 y 31, Romanos 6, versículos 2 y 15, Romanos 7, 7, dice comparar con la Septuaginta de Génesis 44, versículos 7 y 17, Josué 22, 29, Primera de Reyes 21, 3. La otra palabra, seas justificado, código 1344, y también tiene otro código que es el 302. Del griego dikaio, termina en doble O y la primera O va tildada. Rendir, es decir, mostrar o considerar como, habla de justo o inocente, de justificar, considerar como justo, declarar a alguien justo. Ahí está lo del código 302, la palabra es am y habla de suposición, deseo, posibilidad o incertidumbre. Por eso tiene dos códigos. Otra palabra, fueres juzgado, código 2919 del griego crino, habla de propiamente, distinguir, es decir, decidir, mental o judicialmente, tratar, condenar, castigar, determinar. Habla de juzgar, formar o dar una opinión después de separar o considerar los particulares de un caso. En voz pasiva, krinomai, ser juzgado, enjuiciar, estar enjuiciado. Hechos 23:6, Hechos 24:21, Hechos 25 del 9 al 10, Hechos 26:6, Romanos 3:4. Bueno, entonces estas son las palabras claves. Muchas veces nos encontramos en las palabras claves que hay bastante información sobre esa palabra y yo podía determinar una palabra, pero la idea es que así como yo pongo aquí según las palabras claves, es importante que usted lea todo y usted también saque su propia conclusión para que no quede como tan radical a que sea lo que yo puse, sino que usted también tenga la facultad de analizar y leer todos los versículos. Comentarios. Tenemos dos comentarios. Uno de la Biblia de las Américas de Estudio 2000. Dice: de ningún modo, esta fuerte expresión negativa ocurre frecuentemente en Romanos. Entre paréntesis está Romanos 3:6, versículo 31, Romanos 6, versículos 2 y 15, Romanos 7:7 y versículo 13, Romanos 9:14 y Romanos versículo 1 y 11. Dice después: sea hallado Dios veraz, una enfática afirmación que Dios siempre cumple sus promesas. Será siempre veraz todo lo que Dios diga. No hay nada negativo en lo que diga, en su cumplimiento. Otro comentario de Wayne Partain y Bill H. Reeves. Dice: sea Dios veraz, es decir, Dios es veraz, pero que le sea obvio al hombre que lo es, porque lo es. Es obvio, mejor dicho, decir que sea Dios veraz es porque es obvio que Dios dice la verdad y Él cumple lo que promete. Después dice sea entre paréntesis y dice todo hombre mentiroso. No que lo sea todo hombre siéndolo o no siéndolo, sino que le sea reconocido que es mentiroso o falso el hombre que lo es. Los hombres no siempre son fieles a sus obligaciones, pero Dios siempre es veraz en sus asuntos. Salmo 51:4. El caso de David con Betsabé. Cuando los hombres traen a juicio, entre paréntesis, en sus pensamientos, ideas y teorías, cierra paréntesis, a Dios,
Dios siempre tiene que salir victorioso y justificado. En tales casos, el hombre tiene que admitir que Dios tiene la razón y no él. O sea que si Dios dice algo o promete algo, tendrá la razón. Si el hombre duda, tendrá la razón. El problema es si usted cree o no cree, pero lo que Dios dice es así. Es veraz, tiene la razón. O sea que se cumple o se cumple. Este versículo conectado con el 1, 2 y 3, que es los anteriores que hemos visto, nos habla de la ventaja que tenían los judíos, pero que no aprovecharon por su incredulidad. Eso no impedirá que Dios cumpla lo que les prometió, de ninguna manera, porque Él cumple sus promesas, es veraz siempre y siempre saldrá victorioso en tener toda la razón. Entonces, para que entendamos aquí más este pedacito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado, por si de pronto, ¿no? ¿Quién lo va a juzgar, no? Porque Él cumple sus promesas, es veraz siempre y siempre saldrá victorioso en tener toda la razón. Así que si usted piensa que Dios no tiene toda la razón, está perdiendo el tiempo en ese pensamiento. Siempre la tiene y siempre lo que dice es sí. Según las palabras claves, de ninguna manera habla de negación absoluta, nunca. Sea, habla de acontecer, constituir, suceder, ser hecho. Seas justificado, habla de mostrar o considerar como justo o inocente, declarar a alguien justo. Fueres juzgado, juzgar, formar o dar una opinión después de separar y considerar los particulares de un caso. O sea, como quien dice, usted puede dar su opinión, pero Dios tiene la razón. Entonces, ¿cómo quedaría este versículo 4 según las palabras claves? Ante la pregunta de que su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios, la respuesta es una negación absoluta. Nunca. Más bien acontece o sucede que Dios siempre dice la verdad, siempre es fiel y siempre cumple lo que promete. Aunque todo el mundo falle o mienta, Dios siempre se muestra o considera justo con toda la razón y el ganador. Entonces, para que usted lo tenga en cuenta. Finalizamos este versículo 4 con los versículos finales. Romanos 3, versículos 6 y 31, Romanos 6, versículos 2 y 15, Romanos 7, versículos 7 y 13, Romanos 9, 14, Romanos 11, versículos 1 y 11, Lucas 20, 16, Primera de Corintios 6, 15, Gálatas 2, del versículos 17 y 21, Gálatas 6, 14, Deuteronomio 32, 4, Job 48, Salmo 105, Salmo 119, 160, Salmo 138, 2, Miqueas 7, 20, Juan 3, 33, Segunda de Corintios 1, 18, Tito 1, 2, Hebreos 6, 18, Primera de Juan 5, versículos 10 y 20, Apocalipsis 3, 7, Salmo 62, 9, Salmo 116, 11, Salmo 51, 4, Job 36, 3, Mateo 11, 19. Listo, con esto terminamos el versículo 3 y 4. De pronto una recomendación adicional. Cuando veamos lo de las palabras claves, que yo coloco siempre queda así. Usted puede leer del versículo 3, queda así. Y juntarlo de una vez con el versículo 4, con el otro queda así. Y de pronto así le puede quedar más claro para entender. Entonces con esto vamos finalizado el versículo 3 y 4. Gracias por la atención. Dios les bendiga.